La historia nos ha enseñado no solo a analizar y entender los acontecimientos más relevantes de nuestro mundo, sino también a ver cómo muchas veces una mentira puede creerse como si fuera cierta. Prepárense, porque hoy veremos 10 mentiras que alguna vez hemos creído. Antes de ver las mentiras que ha ido arrastrando la humanidad, los invitamos a que se suscriban al canal si aún no lo están y a que activen la campana de notificación. Número 10. Los días no duran exactamente 24 horas. La duración de cada día está basado en el tiempo que le toma a la Tierra girar sobre su propio eje, a una velocidad de 1700 km por hora. Sin embargo, para realizar este giro completamente, se demora 23 horas, 56 minutos y 4 segundos, no las 24 horas. Como dato curioso, existe una versión de que la velocidad de rotación de la Tierra ha aumentado y por consiguiente se han acortado los días. Esto ha generado discusiones entre los especialistas. Mientras algunos insisten en que cada jornada tiene varias horas menos, otros refutan esta hipótesis y explican que cambios de tal envergadura habrían sido notados por todo el mundo. Lo cierto es que los días no duran 24 horas exactamente. Número 9. El número de la bestia. Investigaciones sobre descubrimientos relativamente recientes, como los papiros de Oxirrinco por parte de Oxford, han confirmado que el número representado en el original del Apocalipsis de Juan en realidad fue el 616, aunque ya se sabía que la variante del 616 existía, puesto que autores como San Ireneo lo mencionan. El descubrimiento de su original griego sugiere que la primera redacción del Apocalipsis de Juan debió de haber contenido el número 616 para referirse al nombre de una persona, a quienes los cristianos denunciaban como enemigo. De todas formas, es un hecho meramente simbólico sobre la imagen que se tiene del diablo, en lugar del popular 666. Número 8. Nerón. Tanto contemporáneos como historiadores posteriores culparon al propio emperador de iniciar uno de los peores incendios de la historia de Roma, al que representaron cantando con su lira, mientras contemplaba extasiado el poder devorador de las llamas. En el momento del incendio, Nerón llevaba 10 años a la cabeza del imperio. Sin embargo, él se encontraba de vacaciones junto al mar, cerca de su ciudad natal, a 50 kilómetros de Roma. Además, fue el propio Nerón quien envió al ejército a sofocar las llamas, alojó a los damnificados en edificios públicos y favoreció a la construcción de nuevas y mejores viviendas, y abarató el precio del trigo para evitar una hambruna posterior al desastre del fuego. De hecho, entre sus contemporáneos, muy pocos lo señalaron. Fueron los escritores de dinastías posteriores quienes lo acusaron con más energía. Sin embargo, se dice que Nerón pensó que era necesario buscar a un culpable, y para ello recurrió a una de las minorías religiosas, los cristianos o seguidores de Cristo. Pero ahora nos va a quedar la duda, ¿qué tan cierto será eso? Número 7. Los muñecos vudú. El vudú es una religión originaria de África Occidental, conocidos por utilizar muñecos en formas de humanos, que son clavados con alfileres, que son incluso llamados muñecos vudú. Sin embargo, esto no es originario de esta religión. En la antigua Grecia, los magos utilizaban amuletos con forma humana, llamados kolosoi, los cuales fueron luego utilizados por supuestas brujas medievales. Adicionalmente, las brujas tuvieron la costumbre de clavar en ellos alfileres para maldecir a sus víctimas. Así es, los muñecos no son de origen vudú, la comenzaron las brujas medievales y nunca fueron parte de la religión vudú, como se cree en la cultura popular. Número 6. Solo el 10% del cerebro. El mito del 10% del cerebro es una creencia popular muy extendida que afirma que todos los seres humanos utilizamos solamente el 10% de nuestro cerebro. Incluso se dice que mediante algunos procesos una persona puede ser capaz de aprovechar ese potencial no utilizado y que, al hacerlo, se produce un aumento significativo de su inteligencia o incluso que podría empezar a utilizar poderes psíquicos. La idea de que grandes áreas del cerebro permanecen inutilizadas no tiene fundamento lógico. A pesar de que siga habiendo muchas incógnitas acerca del funcionamiento del cerebro, se sabe que cada parte del cuerpo tiene una función determinada. Tecnologías como la imagen de resonancia magnética funcional han revelado
que incluso mientras dormimos, todas las partes del cuerpo presentan algún nivel de actividad. Solo cuando el cerebro sufre un daño grave, tiene silenciadas algunas de sus áreas. Este mito ha sido erróneamente atribuido a muchas personas, entre ellas a Albert Einstein, del cual incluso se decía que solo utilizaba el 30% de su cerebro, algo que al día de hoy se sabe por la ciencia que es completamente falso. Número 5. Los 5 sentidos. Siempre nos enseñaron que mediante 5 sentidos, como son el olfato, el gusto, la vista, el tacto y el oído, el ser humano percibe el mundo. Sin embargo, existen muchos otros sentidos que nos ayudan a interactuar con el entorno. En total, se registran más de 20 sentidos, incluidos algunos como la nocicepción, que es la capacidad de sentir dolor. Todos necesitamos sentir dolor para encender las alarmas de respuesta y atacar a la gente que nos hiere. Este sentido está asociado con nuestro instinto de supervivencia. Otro sentido, por ejemplo, es el balance. Sin él, correr, saltar, bailar o incluso caminar podrían volverse todo un reto. Estos son solo unos cuantos ejemplos de los sentidos que tenemos y confirman, una vez más, lo increíble que es el cuerpo humano. Número 4. Las doncellas de hierro. Por mucho tiempo se tuvo esta estructura como un supuesto instrumento de tortura medieval, uno de los más terroríficos que existen y con los que más gente se asustaba y tenía pesadillas, y no es para menos, ya que se trataba de una especie de cofre con forma humanoide, cuyo interior estaba forrado de afiladas púas. Se decía que cuando una persona era encerrada allí, los clavos penetraban por todo su cuerpo, pero sin dañar ningún órgano vital, lo que le provocaba una muerte lenta por desangramiento, tras sufrir una cruel y larga agonía. Sin embargo, todo esto fue un mito creado por los escritores románticos para exagerar la crueldad medieval, un mito que pudo tener cierta base de verdad, ya que en el medioevo europeo se utilizaba un instrumento llamado la capa de la infamia, que consistía en un artilugio parecido, solo que sin púas en el interior, que se empleaba como escarmiento público para los ladrones. Lo que sí es verdad es que este invento de las doncellas de hierro se creó en el siglo XVIII como una atracción de circo. Número 3. La muralla china. Uno de los mitos espaciales más populares es que la muralla china es la única construcción humana que puede ser vista desde el espacio. Sin embargo, la realidad es que no puedes ver fácilmente la Gran Muralla desde la órbita terrestre baja a simple vista. Y con razón, los astronautas de las misiones Apolo no pudieron verla desde la Luna, a pesar de que la leyenda urbana se había difundido a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué estructuras son visibles desde la órbita? Los astronautas de la Estación Espacial Internacional han dicho que sin tomar en cuenta las ciudades de noche, las antiguas pirámides de Giza son relativamente fáciles de ver desde la estación, pero lo más fácil de ver son carreteras o puentes largos. Número 2. La estatura de Napoleón. En 1821 se llevó a cabo una autopsia a Napoleón Bonaparte y se determinó que su altura era de 1,69 m. La altura media de los varones franceses de su época era de 1,64 m, de modo que Napoleón era más alto que la media, incluso que la de los ingleses, que era 1,68 m. El gran caricaturista británico James Gillray creó la primera y más perjudicial imagen de Napoleón al presentarlo diminuto en una de sus obras, inspirándose en los viajes de Gulliver. En la imagen, el rey Jorge III sostiene a Napoleón con la palma de su mano, lo inspecciona con una lupa y comenta: "Solo puedo decir que es uno de los reptiles más odiosos y perniciosos que jamás se hayan arrastrado por la faz de la tierra". Todo el hecho mediático y la rivalidad de Napoleón con muchos países hizo que quedase grabado para la historia este mito que hace burla de su imagen. Número 1. Los cascos vikingos. Lastimosamente, los yelmos y armaduras que llevan los vikingos de los grabados modernos no aparecen en los hallazgos arqueológicos. Concretamente, los cascos con cuernos no se han encontrado jamás entre esos objetos. Es más bien un invento del romanticismo del siglo XIX, que fueron diseñados para funciones de ópera, que buscaban exagerar e idealizar la fiereza de aquellos guerreros. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.